Como ya habíamos previsto anteriormente, lo comentamos en los streamings de los últimos días, uno de los objetivos de la ofensiva de HTS hacer sur es tratar de provocar un colapso total del gobierno sirio a través de provocar levantamientos en el sur del país, en las regiones de Subaida y Daraa. Y esto, finalmente, como tal y como hemos dicho, pues ha ocurrido. Antes de ayer, hubo unos grandes levantamientos en el sur del país, un avance hacia Damasco. Finalmente, Homs cayó prácticamente sin combates y, bueno, se ha hecho una pinza sobre la ciudad desde el norte, desde el sur y desde el este, puesto que los remanentes del ejército libre sirio que quedaban en la región de Al-Tanf bajo la protección de Estados Unidos también avanzaron en dirección a Damasco, pues se ha hecho una pinza sobre la ciudad que ha caído sin mayores combates, con un gran número de deserciones, acuerdos para abandonar las posiciones en el caso de ciertos altos mandos del ejército sirio, y con el primer ministro sirio, cuyo Mohammad Ghazi al-Jalali, declarando públicamente estar preparado para cualquier proceso de traspaso pacífico de poderes y de estar dispuesto a cooperar con cualquier dirigente elegido por el pueblo para garantizar la continuidad de la labor de las instituciones. Básicamente, el primer ministro se ha posicionado para colaborar con la oposición en la transición tras la caída del gobierno de Al-Assad. Entonces, aparte del avance sobre Damasco, también tuvimos una retirada general del ejército árabe sirio de las zonas del Éufrates, que ahora están bajo el control de las SDF, y en el desierto en Deir ez-Zor ha resurgido en al menos algunas localidades el Estado Islámico, resurgido en el sentido de al menos tomar localidades porque presencia había continuado teniendo en la zona desértica. Y bueno, pues así se va dibujando un nuevo mapa de Siria. Las hostilidades entre el Ejército Nacional Sirio, recordemos, coalición de grupos armados apoyada por Turquía, y las SDF kurdas continúan en la zona de Manbij, es la única zona en la cual hay combates en estos momentos. Eso va a ser uno de los principales obstáculos, uno de los principales puntos de tensión de cara a cualquier formación de un nuevo gobierno en Damasco. Y aparte tenemos que Israel ha entrado en la línea morada, en la zona de demarcación de los Altos del Golán, controlada por los cascos azules, y ha ocupado varias posiciones en la zona después de que se produjeran ayer algunas escaramuzas con grupos armados de la oposición siria. Supongo que a estas alturas ya diremos de la antigua oposición siria, porque son probablemente el nuevo gobierno. Cuesta un poco plantear cuál es la terminología ahora mismo, porque estamos en ese proceso de transición. Eh, y eso ha llevado, pues los israelíes han utilizado ese pretexto para ocupar esas zonas de la línea morada y luego pues veremos qué ocurre. Bien, preguntas, una vez hecho ese resumen general de dónde estamos. Antes de leer siquiera os lo estáis preguntando. No sabemos dónde está Al-Assad, no sabemos en qué condiciones está o deja de estar. No hay información confirmada a ese respecto en estos momentos. La segunda pregunta me imagino que se habrá lanzado por el chat. ¿Qué pasa con las bases rusas en Siria? Rusia ha evacuado el equipamiento pesado de Jameimin y la flota rusa está en algún punto del Mediterráneo Oriental frente a Tartus a la espera de lo que vaya o lo que ocurra o deje de ocurrir. Por ahora han hecho los preparativos para retirarse si es totalmente necesario, pero parece, parcialmente, que están a la espera. Más cuestiones. Vale, a ver, voy a empezar a leer vuestras preguntas, que tengo la sensación de que hay muchas. Bueno, pero antes de eso, agradecer a. Espera, la lista es larga. Vitus86, Miquel Gómez Garc, Bernie Spain, Pinzamiento, Arturo Mo33, Juez Lynch, Reiki Put, Asur Nasipal, Juan otra vez, por vuestras suscripciones, como siempre, vuestro apoyo para el proyecto, especialmente para las semanas locas como esta, de estas semanas en las que ocurre una década que hemos tenido pues últimamente, y contaros siempre, pues bueno, agradeceros siempre también que no estéis a los que ya sois suscritos de ocasiones, o simplemente los que estáis viendo, por todo vuestro apoyo al proyecto, que es lo que nos permite pues seguir aquí contándoslo todo. Bien, preguntas.
A ver, empiezo desde arriba, ¿vale? Si se me olvida, yo como siempre os digo, si se me olvida con alguna que contestar, volved a lanzar, que tarde o temprano la acabaré cazando. Os prometo que yo leo todas. Ay, sobre todo muchos buenos días. Desde luego nos pilla por una mañana de domingo, que diríamos. Vale. Eh, bueno, la exfilial de Al-Qaeda ya es libre y democrática, nos preguntan. Bueno, ya sabéis, Hayat Tahrir al-Sham era anteriormente la filial de Al-Qaeda en Siria. En estos últimos 4 años, especialmente desde 2020, se había estado tratando de llevar un proceso de lavado de cara, supuestamente de reformas significativas y de hecho durante todo este proceso de colapso del ejército sirio ha lanzado múltiples comunicados llamando al respeto a las minorías, hablando de cuán integrales son todas para el conjunto de Siria y por lo general, más allá de algunos incidentes aislados, es cierto que por ahora no se ha producido ningún ataque significativo a minorías, pues objetivamente cierto. Sin embargo, queda por verse si esto se cumple en el medio plazo y no simplemente una maniobra, por así decirlo, para digamos, facilitar el avance hacia Damasco. A ver, más preguntas, más preguntas. ¿Cuánto tiempo lleva la guerra en Siria? Pues creo la guerra civil siria comienza en el año 2011. Hay dos fechas que se suelen manejar normalmente, ¿vale? Depende de si es el primer evento de represión o el primer aumento de respuesta por parte de fuerzas de oposición al Assad. Pero la fecha normal que se suele escoger normalmente es el 15 de marzo de 2011. Es decir, 13 años, 8 meses y 24 días, si no estoy muy equivocado, algo por el estilo. Eh, Más o menos para que nos hagamos un poco a la idea de cuánto tiempo llevado realmente a pasar a desarrollarse en este conflicto. Bueno, del ataque de Tartus, que nos estáis preguntando más, se han visto también manifestaciones anti-Assad, se han tirado estatuas, así que no podríamos hablar de que realmente quedasen remanentes del gobierno en la zona. En términos generales, yo creo que podemos hablar claramente de que el ejército árabe sirio y el gobierno de Bashar al-Assad se han disuelto en ambos sentidos. Y ahora queda, pues, ver cómo se adaptan las circunstancias a partir de este momento. Mm, 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 mm. ¿Qué hay del avión presuntamente derribado? Pues es que es presunto y es un rumor y yo no he visto ninguna prueba significativa de que haya sido el caso, así que no me parece particularmente reseñable por ahora el momento. ¿Qué ocurre con los drusos? Los drusos, que son uno de los grupos, una de unas minorías sirias, vamos a decirlo así, que tienen particular presencia en el sur, son parte de los que se han levantado en este levantamiento de las regiones del sur en contra del gobierno de Al-Assad. No podemos decir mucho más. Es importante decir esto. Están pasando las cosas tan rápido que no tenemos muchos detalles, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, os preguntáis, ¿quiénes exactamente los que han entrado en Damasco? ¿Quiénes son exactamente los que han tomado los edificios? ¿De quiénes eran esas tropas? Decirlo con precisión sería mentiros. Siempre Hayat Tahrir al-Sham ha llegado a Damasco, pero cuántas tropas han entrado y de quién, en qué condiciones, es algo que no sabemos realmente. Como decimos, lo que ocurrió sobre todo ha sido una disolución y colapso tanto del gobierno como del ejército árabe sirio. Así que todavía la situación está muy fluida, muy en movimiento. Iremos viendo qué ocurre a partir de ahora. En general, me parece que una de las cosas más claras que os podemos decir en este momento es la siguiente. La crisis siria no ha acabado. En absoluto. Se ha eliminado una de las piezas, digamos, uno de los factores clave del conflicto, pero todavía quedan otros tres al menos. Y hay que ver qué relación tienen entre sí ahora que han desaparecido los asadistas. Complicado. Vale. ¿Cuál es la posibilidad de que Turquía se quede con territorio? Turquía ha estado siempre diciendo que uno de sus máximos objetivos es preservar la integridad territorial siria, porque básicamente consideran que cualquier tipo de ruptura de la misma puede facilitar que los kurdos proclamen un Estado independiente. En consecuencia, no creo que Turquía se quedase en el sentido de anexionarse territorio sirio. No, no lo esperaría.
No entiendo esa pregunta, Carlos MC100, ¿es más probable Rusia que país del Golfo? Me imagino que a dónde se ha ido Al-Assad. Sí, es que se ha ido. Reitero, no sabemos cuál es el destino, dónde se ha ido Al-Assad, dónde está ahora mismo, en qué condiciones, no lo sabemos. No puedo. No, prefiero no hacer apuestas ni hacer especulaciones innecesarias porque en este momento no tenemos ni la más remota idea. Ahora la guerra civil continuará entre los kurdos y el nuevo gobierno pro-turco. Yo no diría que el nuevo gobierno sea necesariamente el gobierno pro-turco, al menos en la versión más pro-turca posible. Me parece importante destacar aquí el nuevo gobierno sirio, cuando se llega a formar, que por ahora es una entidad de transición difícil de conceptualizar, va a tener que ser un reflejo de una variedad de facciones armadas que han existido durante todos estos años y que todas van a querer su pedazo del pastel ahora que ha llegado este momento. Yo, desde luego, no creo que la más favorecida vaya a ser el Ejército Nacional Sirio, o lo que son los pro-turcos. Iremos viendo exactamente cómo se produce y os lo iremos contando aquí en The Cipher, no tengáis la más mínima duda. Pero por ahora no me atrevo a especular exactamente en ese sentido. Sigue habiendo, como digo, combates en Manbij, al menos es el último reporte que tenemos, puede que hayan parado durante la caída de Damasco, no sabemos lo contrario, pero por ahora pues vamos viendo. Los kurdos que han dicho, no han dicho por ahora nada, que hasta donde yo he visto no ha habido una declaración formal de la ANES, que es el gobierno digamos, el brazo político de las fuerzas democráticas sirias. Por ahora creo que no han lanzado un comunicado público tras la caída de Damasco. Queda a ver en qué queda la situación. Todos los grupos, como esto ya lo he contestado antes, ¿no? Pero todos los grupos rebeldes acatan a Jolani y HTS, no. ¿A qué bando de los rebeldes se rindió el primer ministro sirio? A todos. No ha habido, por lo que hemos visto en general, no ha habido un cambio drástico en ese sentido. O sea, como digo, no se sabe exactamente cuáles son las condiciones específicas en las que ha caído Damasco. Como os digo antes, Siria es un conflicto muy complejo, muy, muy complejo, y todo sucedió tan rápido que, para que os hagáis una idea, a veces nos hemos encontrado que gente que está en Siria está preguntando a gente de fuera qué está pasando. No está nada, o sea, ahora mismo es caos, movimientos muy rápidos sobre el terreno y habrá que ver cómo se adapta todo a partir de ahí. ¿Habrá una resistencia en la Siria alawita? Yo creo que está por verse, depende mucho de las políticas y de las acciones que tolere el nuevo gobierno en la región. Puede que sí, puede que no. Hayat Tahrir al-Sham también ha hablado de que específicamente de que los alawitas también son una parte integral de Siria y a ver en qué se traduce todo esto. ¿Existe la posibilidad de que los kurdos en el noreste formen su propio país o seguirán siendo parte de la nueva Siria? Ese es uno de los grandes interrogantes, pero yo pienso que, sobre todo en estas condiciones, en este momento, es muy poco probable que haya un intento de, digamos, acción hacia la independencia por parte de la ANES, entre otras cosas porque esa acción provocaría, yo creo que casi de inmediato, una invasión turca a gran escala. Así que no esperaría ese movimiento. ¿Qué hará Israel ahora? Israel, como estaba diciendo antes, ha avanzado, ha tomado posiciones en la llamada línea morada, que es esta pequeña franja de los Altos de Golán que está manejada por cascos azules. Y esto se ha producido después de que ayer hubiese algunos enfrentamientos con grupos armados en la zona. Escaramuzas menores, nada serio. ¿Qué ocurre a partir de aquí? Es pronto para especular, en mi opinión. No tengo claro qué tipo de gobierno propone HTS o los kurdos. Eh, He oído que HTS es yihadista, pero no entiendo qué es eso exactamente y que los kurdos son comunistas. ¿Es cierto? A ver, la tradición política de la que vienen los kurdos, ¿vale? Hablamos aquí de los partidos kurdos, no de todas las SDF, tiene unos orígenes muy lejanos vinculados al marxismo. Pero eso hace mucho tiempo que cambió y ahora se habla del confederalismo democrático, que digamos es una suerte de democracia bastante libertaria en cierto sentido. Pero vamos, no es comunista en absoluto.
¿Qué tipo de gobierno proponen? Pues yo diría que sería algo más centrado en una Siria federal, pero siempre ha sido un poco un proyecto lejano dependiente de las negociaciones con quien controlase Damasco. Respecto a Hayat al-Sam, tradicionalmente ha propugnado un emirato islámico, pero nuevamente creo que eso queda en el aire de cara a cómo se reajuste el equilibrio de poder eh, en términos generales en el país. Vale. Eh, 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 eh. ¿Cómo afecta la caída del gobierno a Hezbollah? ¿Puede tener problemas de abastecimiento desde Irán? Sí, de hecho los tiene. De hecho, esto yo creo que es el mensaje más claro que os podemos dar. La caída del gobierno de Bashar al-Assad es una derrota clara, contundente y dramática para el eje de la resistencia, para la alianza dirigida por Irán. Son los más afectados, son los que tienen el peor resultado. Y una muestra para ello paradigmática, en mi opinión, es que la embajada iraní en Damasco ha sido asaltada durante la toma de ciudad. Han irrumpido en su interior y la han saqueado. Así que para que nos hagamos una idea en qué condiciones se encuentra el eje de resistencia a este respecto. Vale, no tengo. Vale, Israel, bueno, lo contestó hace un momento. Sí, Israel ha entrado en la zona de la línea morada, en los altos del Golán. ¿Quiénes han hecho la pinza a Damasco? Pues, como digo, ha habido un avance, que esto se relaciona con otra pregunta que nos hacen después, ¿no? Hayat Tahrir al-Sham está avanzando desde el norte. Lo planteamos desde cuando estamos haciendo análisis de que si vencía en Hama al ejército árabe sirio, lo más probable es que ante el avance en Homs, que era básicamente la puerta a Damasco, se produjese una revuelta en el sur del país que siempre había sido muy difícil de controlar para el gobierno de Al-Assad, y esto efectivamente ha ocurrido. Y por lo tanto se ha producido un avance sobre Damasco desde el norte, desde el sur y desde el este, cuando los remanentes del ejército libre sirio protegidos por Estados Unidos, el Antanf, han avanzado también sobre Damasco. Ha habido entonces un avance en tres direcciones sobre la ciudad. Presupongo y entiendo que los primeros que han entrado han sido los del sur, simplemente por una cuestión de cercanía, pero también ha entrado Hayat Tahrir al-Sham. Pero ¿quién controla, si puedo decirlo, si hay una fuerza única, en cierto sentido, que controle la ciudad? No lo diría que está del todo claro, porque, digamos, es todavía muy inestable. Esto lo vinculo también con la siguiente pregunta. ¿Quién es hoy la máxima autoridad en Siria? No lo sabemos. No es pronto para decirlo. No diría que en todo caso el primer ministro sirio, Mohammad Ghazia al-Jalali, tiene el control mayor sobre las instituciones formales del Estado, pero a partir de ahí no plantearía nada porque está en transición. ¿Esto es el fin de la guerra civil o solo la eliminación de una facción? Yo creo que podríamos hablar del fin de la guerra civil siria, dejando abierta la posibilidad de que haya una segunda guerra civil siria. Pero por ahora yo diría que sí, que eso es el fin de la guerra civil. ¿Tomará Rusia algún tipo de represalia contra Turquía? Primero de todo, yo quiero ver exactamente qué pasa con Rusia en Siria, que yo no lo tengo nada claro por ahora. Aquí me parece que mucha gente se ha lanzado por así decirlo, a determinar el futuro de Rusia en Siria antes de que ni los propios rusos ni los propios sirios tengan voz y voto en ello, y por ahora habrá que ver cómo se desarrolla. ¿Qué planes tiene Turquía? Eso se lo tendréis que preguntar al Recep Tayyip Erdogan. Pues los planes turcos por ahora quedan pendientes de ver cómo se desarrollan en términos generales. ¿Qué relación tienen Turquía y Siria? ¿Es posible que Turquía se quede con una pequeña parte de Siria? No, yo no creo que haya ningún tipo de anexión. Turquía ha sido uno de los principales apoyos de las fuerzas opositoras durante la guerra civil, y ha sido parte del formato de Astana con Irán y Rusia para como los agentes más importantes del exterior en el transcurso del conflicto sirio. Ha habido varios intentos de reconciliación entre Damasco y Turquía, pero bueno, ahora ya eso ya es una dinámica no relevante debido a la nueva situación en la que estamos. ¿Crees que Rojava conseguirá la independencia de Jure? No, no lo creo. De hecho, como estaba diciendo antes, si hubiese un intento de independencia de facto de, por parte de los cantones kurdos del norte de Siria, yo creo que eso vendría inmediatamente seguido de una invasión turca. En consecuencia, no, no lo creo. ¿Quedan revolucionarios de base, entre comillas, dentro de los rebeldes sirios? No sé muy bien a qué te refieres con de base, chico lo venda, pero si te refieres a no islamistas,
Sí, alguno hay, sobre todo en el sur. Mm, mm, mm. ¿Hasta qué punto la población anti-Assad simpatiza realmente con los islamistas? ¿Puede pasar algo parecido a la revolución islámica de Irán, en que los islamistas se adueñaron de la revolución? Yo creo que sí puede pasar, efectivamente. Y yo diría que sobre todo es un sentimiento general anti-al-Assad, que es la que me parece el clave. Y por eso hablo de que queda mucho por delante, de que hablemos de exactamente cuál es el nuevo equilibrio de poderes en Siria, porque es muy importante. Ahora mismo tenemos Hayat al-San es la voz y la cabeza visible, pero lo cierto es que hay muchas otras fuerzas. Que hay rebeldes drusos, hay el antiguo ejército libre sirio, está el SNA. Nos queda mucho por ver cómo se configura el nuevo equilibrio, el equilibrio de poder en la nueva Siria en términos generales y cómo afecta esto al futuro del país y a sus relaciones con el exterior. Yo creo que por ahora iremos viendo. Posibilidades de un levantamiento a la agüita, estado de la agüita en ciernes, como digo, iremos viendo. ¿Y cómo unión está la oposición? Iremos viendo. Pues la misma pregunta, ¿no? Desde distintos ángulos. ¿Este colapso es debido al abandono de Rusia o habría más factores? De hecho, el colapso yo lo atribuiría mucho más a la derrota de Irán en el conflicto con Israel en torno a Gaza y Líbano que a Rusia. Rusia, por así decirlo, ha retirado su apoyo aéreo, ha reducido su apoyo aéreo al Assad desde 2022 significativamente. Y eso sí, eso es un proceso, un periodo de más de 2 años. Lo que ha cambiado justo antes de los acontecimientos en Siria ha sido precisamente que hemos tenido ese conflicto en Líbano, ese alto el fuego en Líbano, esa derrota del eje de resistencia en toda la franja del Levante, que se ha traducido en una derrota también dentro de Siria. En términos generales, iremos viendo cómo se va ajustando la situación en la región, porque esto es un cambio drástico, un terremoto político con grandes, digamos, grandes cambios para toda la región, no solo Siria. Vamos a ver efectos en Irak, en Jordania, en Irán, en Yemen, etcétera. Esto solo es el principio. Eh, Nos preguntáis mucho sobre tal minoría, cuál minoría, cómo va a estar ahora el voto en el Estado, cuál va a ser su futuro. No hay nada escrito. Está todo en el aire. Todo se tiene que negociar, todo se tiene que tratar, todo se tiene que plantear, digamos, con todo lujo de detalles. Iremos viendo. Porque no hay todavía unos términos quién va a formar un nuevo gobierno y en qué condiciones. No lo sabemos, es demasiado pronto. Tampoco sabemos, que estoy viendo varias preguntas que todavía no van por el repaso que estoy haciendo de arriba abajo, pero nos preguntáis mucho. Tampoco sabemos dónde está la SAT, en qué condiciones, si ha huido, no se sabe. ¿Quiénes podrían anexionar ese territorio? No espero que nadie se anexione el territorio de Siria. En un caso muy extremo, quizá Israel ampliase su territorio en los Altos de Golán, pero en términos generales tampoco estaría muy seguro que esto fuera a pasar, aunque quién sabe, depende. Si quitan a ese señor, imagino que hablan de Al-Assad, ¿a quién ponen? Tampoco se sabe, nadie lo sabe. Estamos en el terreno de la máxima incertidumbre. Esta es una, digamos, una de las grandes crisis que podemos plantear de, sabemos cómo ha acabado la primera etapa, ha colapsado Al-Assad, ha colapsado el gobierno sirio, el ejército árabe sirio. Lo que venga después es pura especulación, no tenemos ni la más remota idea de lo que va a pasar. Muchos hablan de que esto es una derrota de Rusia como fue Afganistán para Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? Depende de si pierde las bases en la costa siria o no. Que muchos lo dan por sentado. Yo prefiero ser un poco más escéptico porque me parece que hay quien se está llevando a llevar un poco por el antiasadismo a la hora de hacer esos análisis y esperaría ver cómo se desarrolla. Los rusos han tomado desde luego medidas por si ocurre tal cosa, pero yo lo dejaría en el aire por ahora. Me parece probable que si las pierda, pero no lo daría por seguro, no lo daría por sentado. Todo esto se ha producido en tan solo una semana o 10 días. ¿Es posible que hayan comprado todos los mandos del ejército fiel al Assad? No, es literalmente el ejército árabe sirio siempre fue un tigre de papel, siempre fue un elemento muy débil que se sostenía en base al pilar de la aviación rusa y al pilar de las fuerzas de choque terrestres del eje de resistencia. Disminuido el primero y prácticamente eliminado el segundo, no había una fuerza verdadera para hacer frente a
el avance rebelde. Se ha demostrado, la derrota en Alepo y la derrota en Hama demuestran que no había un ejército plenamente funcional. No es una cuestión de tradiciones, no es una cuestión de que estuviesen comprados, simplemente es que no había un ejército funcional. Siria no era un estado funcional. Perdón. ¿Se atreverán los yihadistas a declarar un emirato? De primeras, no creo. Em, ¿Tiene algo que ver el cambio de gobierno de Estados Unidos en un mes o simplemente coincidencia de fechas? Generalmente hemos dicho, todo tiene que ver, todo está relacionado de algún modo, ¿no? Pero aquí el gran efecto, el gran condicionante es la derrota del ejército de resistencia frente a Israel en Líbano y Gaza. Yo lo tengo muy claro en ese sentido. Podría haber ocurrido antes, podría haber ocurrido después, pero yo creo que esa es la clave. ¿Qué ocurrirá con la zona costera de Tartus y Latakia? No se sabe. Nuevamente no se sabe. ¿Cómo es probable es una nueva guerra civil entre facciones islamistas? Aquí me parece quizá lo que puede ser la pregunta más interesante, que es básicamente el encaje de los kurdos en esta nueva realidad. El SNA, el Ejército Nacional Sirio, recordemos, coalición de grupos armados respaldada por Turquía y controla grandes partes del norte de Siria, está en enfrentamientos con las fuerzas kurdas en la región de Manbij y en términos generales diría que ese es el punto más débil de esta nueva Siria, digamos, post-Assad, porque pues lo que puede resquebrajar y dar lugar a o que continúe el conflicto. ¿Cómo afecta esta coyuntura a Gaza y al pueblo palestino? Tampoco podemos especular exactamente, pero diré lo siguiente. Hezbollah va a estar mucho más aislado que antes, va a tener mucho más problemas Irán para apoyarle. Si es que sigue haciéndolo, iremos viendo, porque digamos, se ha llegado a especular con que esto podría ser el fin del eje de resistencia. Y respecto a la cuestión palestina, solo diré que en la ciudadela de Damasco, cuando entró Hayat Tahrir al-Sham, se colgaron dos banderas, la de Siria y la de Palestina. Es una de las razones por las cuales Israel no está muy contento con la evolución de la situación en Siria. ¿Cuál será la relación con Hezbollah si HTS llega al poder ahora que haya Assad? ¿Qué política tendrá con el Estado de Israel? Es pronto para saberlo porque Jalani está mostrando públicamente un deseo de practicar una cierta realpolitik, una política pragmática de cara al exterior, pero cómo se configurará esto y si aplica también al Estado de Israel, no es algo que me atrevería eh, a lanzar con mucha seguridad. Con Hezbollah, desde luego, yo creo que la relación va a ser mala. En general, con el eje de resistencia, con Hezbollah y con Irán, la relación va a ser mala. Las SDF con la llegada de Trump se van a quedar solos. Los turcos les van a masacrar a ver si Francia coge las riendas. Yo no esperaría que Francia, especialmente con la crisis de régimen que están teniendo ahora mismo, esté para sustituir a nadie en ningún sitio. Aparte del Jolani, ¿qué otras figuras rebeldes prominentes hay? A nivel de Jolani, yo no diría que haya ninguno ahora mismo, especialmente después de todos los, digamos, méritos que ha ganado con esta ofensiva. Yo creo ahora mismo la figura más influyente dentro de la antigua oposición siria. Mm. Israel entrará al sur de Siria para defender sus intereses, como ya hemos dicho en varias ocasiones. Se han extendido a la zona de la línea morada, controlada anteriormente por los cascos azules de la ONU, en los alrededores de los altos del Golán. Veremos si se queda ahí o hay algo más. Mm, a ver. ¿Es posible que se forme un gobierno de unidad nacional con todas las facciones para asegurar su poder? Posible es. Yo no lo daría por sentado. Porque eso implica sentar a la mesa al SNA y a los kurdos. Tengo mis respetables dudas de que eso vaya a ocurrir. Yo creo que se va a crear una república alawita en la costa protegida por Hezbollah, Irán y Rusia. Mis respetables dudas a ese respecto. No creo que nadie quiera jugar activamente a partir Siria. Iremos viendo. Puede que ocurra, pero iremos viendo. Tanta gente había en Idlib para haber conseguido esto. Se estimaba
antes de que estallara todo esto, que había unos 60.000 combatientes en Idlib más o menos, que habían sido trasladados allí o reclutados posteriormente a lo largo de estos años, de los cuales pues cerca de una mitad, un tercio, eran de Hayat Tahrir al-Sham. Los kurdos podrían aguantar sin ayuda estadounidense, tienen apoyo ruso actualmente, han tenido apoyo ruso parcial, pero yo no contaría con ello de cara a si Estados Unidos se retira plenamente.